Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de María Concepción Saloma, Margarita Angelina Hernández García, Marta Alemán, María José Trejo Casasola, Elvira Jiménez Holguín, José Javier Cruz Sánchez García. Por la sanación y liberación de Natalie Vargas Jiménez y Carol Giovanni Hernández Jiménez, por el cumpleaños de Alejandra Jiménez Martínez, por la conversión de José Juan García González, por las necesidades físicas y espirituales de Yolanda Garay Morado, en acción de gracias en su aniversario de la fundación de las Hermanas Inmaculatinas, por la fortaleza de Mariela y Ana Paula Miranda, por el eterno descanso de Leonor Barrón Lugo, Diana Aguilar Morales, María Graciela Morales Aguillón, Rafael Carvajal, Arcelia Guzmán Loesa, Carlos Antolín Luis, Raúl Sergio Velázquez Díaz, Víctor Manuel Andrade, Federico Racilla Holzheimer, Héctor Eduardo Miranda Noriega, Juan José y Juan Carlos Oñate Bárcenas, María Maya Rivera, José Maximiano Bárcena Basaldúa, María Guadalupe, José Luis y Miguel Ángel Bárcenas Maya, Cristian Germán Martínez de la Bárcena, Victoria Reza, Luis Garduño Orbañanos, Luis Garduño Barrera, y por todas las almas del purgatorio. Por todas las personas que se han encomendado en estas oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías,
le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Aleluya, gloria, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, gloria, aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Santo Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a este yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios,
ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida es fundamental para poder creer. Toda esta semana el Evangelio nos ha hablado acerca del discurso del pan de vida y de el creer. Y precisamente la fe no solamente es la aceptación de una verdad, sino implica amar a Dios, implica amar su proyecto, implica asumir en nuestra vida la experiencia de Dios. Se amplía más profundamente esta realidad. Por eso se nos invita a que nuestra fe no se limite a decir mi fe se está perdiendo, mi fe no tiene fuerza. Y hay diversas maneras o manifestaciones en las que físicamente pues podemos fortalecer nuestro cuerpo, ¿no? El hecho de tomar vitaminas, minerales, ponernos la vacuna, prevenirnos, pues obviamente es el aspecto físico. Ir al gimnasio, hacer deporte y todas estas cosas son necesarias para la salud, para la vida. Pero más que esto, es necesario ver un poco más allá, el interior, la vida de Dios en nosotros, porque obviamente está en juego la salvación, ¿verdad? Por eso hoy recordará el Evangelio, la resurrección, ¿verdad? Aquel que crea en mí, pues resucitará. Aquel que tenga esta experiencia de Dios desde aquí, pues asegura la vida eterna. Y les decía, usamos todo esto para fortalecer nuestra vida. Necesariamente también ocupamos de la vida espiritual, la vida interior, la vida de Dios que solamente pues cada uno de nosotros conoce cómo está y cómo vive este espíritu. Y por eso es que se nos invita a ser discípulos de Dios. El discípulo es el que escucha al maestro, el que sigue al maestro, el que aprende del maestro. Y por eso en alguna etapa de nuestra vida pues vivimos este discipulado, que es precisamente aprender, que es entender, que es asumir. Por eso la necesidad de las catequesis, ¿no? ¿Cuántas catequesis recibimos de los sacramentos? Y es necesario poder aprender como un idioma. Podemos decir, se escucha muy bonito este idioma, ¿no? Pero no lo entendemos. Y obviamente, ¿qué necesitamos? Pues estudiar, prepararnos, ¿no? A veces preguntamos, ¿por qué tantas catequesis? ¿O por qué un año de catequesis? ¿Por qué tanta formación en la iglesia? Pues porque no sabemos el lenguaje, porque no hemos comprendido la belleza interior que tiene la fe, ¿no? Y no dejamos de aprender y no dejamos de asumir en nosotros la vida de Dios, porque es un mar insondable, ¿no? A final de cuentas es profundizar más en Dios, es profundizar más en nuestra fe, y esto nos hace precisamente enamorarnos más y descubrir más.
Por eso hoy le pedimos a Dios que a través de nuestra fe y a través de nuestra razón, porque obviamente necesariamente tiene que pasar nuestra fe por la razón para madurarse, ¿no? Para poder entender esta palabra, para poder entender este proyecto de Dios, ¿no? Entonces, pidámosle a Dios que podamos asumir en nuestra vida, escuchar al Padre, escuchar a Dios, aprender de Él. ¿Y qué tanto aprendemos pues de la vida de la Iglesia, de la vida de Dios, de la Sagrada Escritura, de los criterios que Dios nos pone, nos ofrece? Y asumir en nuestra vida que todo esto tiene razón y sentido para la vida eterna. Pero ¿cómo entender la vida eterna? ¿Cuáles son los criterios que nos hemos formado, que hemos entendido para poder desear o no desear la vida eterna? Cuando nos preguntan o nos dicen precisamente cerca de morir, pues nos da miedo. En unas ocasiones es que yo todavía no me quiero ir, yo todavía me aferro a la vida, es parte natural, ¿no? Pero obviamente cuando uno se prepara, cuando uno está dispuesto, pues dice, es el momento, ha llegado el tiempo de morir físicamente, pero vivir para la vida eterna. Y aquí es donde comprendemos el discurso de la resurrección y el discurso de la vida eterna. Todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos experimentado tiene su razón y su significado en la resurrección de Jesucristo, que es lo que estamos viviendo durante toda esta Pascua, 50 días, en los que recordamos, en los que asumimos en nuestra vida la alegría de la resurrección. Por eso, que nuestra fe vaya un poco más allá, que no se conforme simplemente con actos externos y decir, se fortalece mi fe, ¿no? Les decía, es un proceso, es una disciplina, es un orden, porque no te va a hacer efecto una pastilla que te tomes el primer día del mes y a los 30 días te tomas la otra o intermediamente y pues esto no funciona, ¿no? Esto no sirve para nada. Un día hago oración, al otro ya la abandono, regreso, y entonces como que ahí es donde vienen las dudas existenciales, y ahí es donde de repente es que Dios no actúa, Dios no se manifiesta, Dios no me habla, y bueno, viene esta parte en la cual a veces es complicado en nuestra vida, pero saber que nos ofrece este pan del cielo, ¿verdad? Que les decía, es el discurso de toda esta semana, el pan del cielo, la fe, dos cosas muy importantes para la vida cristiana, para la vida que nos alimenta, para la vida eterna. Es prenda segura de la vida eterna la Eucaristía, porque ya desde ahora podemos gustar de los bienes espirituales, de los bienes trascendentales, de los bienes de Dios. Dios nos conceda siempre pues esta gracia y la oportunidad de alcanzar la salvación en la cual tanto Dios insiste en nuestra vida, en la cual tanto se nos invita, ¿no? Conversión, salvación, vida eterna, resurrección. Estas palabras ya las tenemos y son muy parte de nuestra vida, pero creer en que me quiero salvar, creer en que quiero resucitar para la vida eterna, creer que amo a Dios, no que intento amar a Dios, creo que amo a Dios. Y por eso asumo en mi vida el proyecto de Dios que Dios tiene para mí, y que es precisamente realizar la voluntad de Dios. Por eso hay que
descubrir esta voluntad de Dios. Por eso hay que fortalecer el espíritu, por eso hay que alimentar el corazón, por eso hay que alimentar la vida interior. Le digo, lo demás lo podemos hacer perfectamente y a través de muchas cosas, pero el interior, lo que hay allá adentro, espiritualmente, en la conciencia, en el corazón, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, cómo Dios ha transformado eso, o si no lo hemos dejado que lo transforme, lo hemos limitado a decir, ahora no es tiempo, no quiero dejar esto, no puedo, porque no deseo. Y Dios respeta inclusive también esta condición de no entrar ahí. Dios entra hasta donde le permitimos y llega precisamente para poder amarnos, para poder expresar en nosotros toda esta condición de pues la creación, como ya lo hemos escuchado. Pidamos pues hoy al Señor Jesús en este día que también podamos seguir descubriendo la grandeza de la fe, de esta fe que se nos transmite, ¿verdad? De esta fe que se nos da viviéndola, expresándola, experimentándola. En muchos momentos, ocasiones, retiros, predicaciones, pues hemos escuchado testimonios, ¿no? Y eso nos llama la atención y hasta decimos, a ver, ¿cómo se dio la conversión de esta persona, no? Si esto nos impulsa, si esto nos mueve, también a nosotros a buscar a Dios y saber que es posible vivir una conversión, incluso la vida de la santidad, la vida de los santos, decimos, bueno, es posible, no es una ilusión, no es algo fuera de la realidad de este mundo. Hay muchas cosas contrarias, innegablemente, en este mundo para la propuesta de Dios, y pareciese que es complicado remar, pareciese que es complicado enfrentar, y pareciese que esto puede más que nosotros, y pareciese que el mal vence en nosotros y en la sociedad y en el camino. Y por eso la propuesta de Dios es contraria a lo que la sociedad ofrece, propone y quiere. Pero obviamente que es necesario apostarle todo, tener la certeza, la confianza y la seguridad de que no estamos equivocados, que queremos vivir en la verdad, queremos vivir en la luz que nos ilumina el camino de las tinieblas, ¿no? Jesús es la luz de nuestra vida. Jesús es el camino de la salvación. Por Jesús accesamos a la vida eterna. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir. La palabra de Dios nos recuerda cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Asumamos pues en nuestra vida esta condición que hoy el Evangelio de San Juan nos presenta ante el pan del cielo, y asumir nuestro estilo de vida, discípulos de Dios. Que así sea. Que así sea. Esfuerzo de mi caminar.
oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María,
la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo, deseo ardientemente recibirte. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Quienes van a comulgar permanecen de pie.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prefiero afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Busca para ellos la luz perfecta. Que descansen en paz. Así sea. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen bonito día, cuídense mucho. Igualmente, Padre, muchas gracias.